Estamos aquí en los estudios mayores de Radio de la Ciudad, esta querida radio que va rumbo al centenario, y hoy con una visita muy grata de un amigo que es Monseñor Santiago Olivera, el obispo castrense de la Argentina, a quien yo conocí en unos pasillos del viejo Canal 21 de la Curia de Buenos Aires, en un programa que se hacía allí y que uno a veces tiene cierto temor reverencial cuando ve una vestimenta sacerdotal y usted vino a saludarme. Así que, y ahí, bueno, a partir de ahí se fue generando una corriente de afecto que además se ha sumado a sus varias participaciones aquí en el programa. Y sobre todo, si bien hoy tenemos un motivo bastante significativo que tiene que ver con el cierre de la causa de beatificación del coronel argentino del Valle de la Rabure en su instancia diocesana. Uno va aprendiendo también es decir, uno va entendiendo por qué se habla de un proceso de canonización o un proceso de beatificación, y también, bueno, lo que significa en un tiempo en el que ha vuelto el tema militar a formar parte del debate, ¿no? En un momento dado había como una posición de demonización de lo militar que impedía discutir nada, y hoy día pasamos a que el presidente de la República fue a recibir unos aviones de guerra que la Argentina no contaba. Me pasaron un chisme, no sé si es cierto y no comprometo a nadie con esto, pero lo tuvieron que pilotear aviones los pilotos daneses, porque no hay pilotos argentinos en condiciones de volarlos. Ay, qué noticia. Debido a que hace tanto tiempo que no hay aviones para acumular horas, para acumular pericias, que prefirieron, para no correr ningún riesgo, hacer ahora el entrenamiento como corresponde. ¿Pero los trajeron en barco o volando? No, vinieron volando. Bueno, así que, y además usted, monseñor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo estuve esta mañana allí en Río Cuarto. Había copilotos militares argentinos de la Fuerza Aérea. O sea, manejaban los daneses, piloteaban los daneses, pero... Ahí, porque llevan dos sí, pilotos. Uno atrás eran uno de los nuestros. Bien. Alguna vez tienen que volar los nuestros. No, claro. Es, digamos, en tiempos en realidad, en una atmósfera en tiempos de paz, el material bélico se usa en entrenamiento. Exactamente. Y se agota en entrenamiento sin uso. Es el ideal. Es el ideal tenerlo para que la defensa exista, y al mismo tiempo no usarlo para evitar la violencia. Es para preservar la paz, sin duda, claro. y es como un seguro, ¿no? Preferible no usarlo. Los mismos propios hombres y mujeres de la fuerza, si nosotros también estamos siempre a favor de la paz, porque ellos ponen el cuerpo en caso de guerra, ¿no? Claro, muy bien. Así que, bueno, hace 2 jueves tuvo lugar el cierre de esta etapa diocesana, así que cuéntenos un poco el proceso en general para luego ir al caso La Rabure en particular. ¿Me permitiría un minuto todo, de lo que dijo sí. de la demonización o de los nuevos tiempos de los militares? Creo que estamos en un tiempo que se puede conversar. Tenemos que conversar con verdad, con serenidad, aceptar todas las partes, las luces y sombras de los tiempos históricos que se vivieron. Yo, desde que soy 9 años, que soy obispo castrense, casi 9 años, 8 años y meses, encuentro mucha gente muy buena y con muchos valores, y familias cristianas muy buenas, que han abrazado la vocación militar, no solo una profesión, sino una vocación militar, que es admirable. Y por eso estamos nosotros como obispado, ¿no? Porque es para acompañar, para sostener y para apoyar la vida de los hombres que, de un modo personal, porque nuestro obispo es personal, los hombres que abrazaron esta vocación. Pero bueno, yo creo que son tiempos nuevos y buenos, y que es importante, bueno, sin olvidar la historia y reconocer que hubo grandes errores, pero también que esos errores es una pena que hayan opacado grandes virtudes y grandes hitos en nuestra historia argentina. Nos quedamos a unos años del mundo militar y es mucho más amplio. Claro. Y lo de la Rabure, gracias a Dios, nosotros, bueno, esta figura para mí es emblemática, porque empezamos el proceso, quiero decir así, con humildad también. Yo, leyendo la vida, había oído hablar de él, pero leyendo el libro de su hijo, Arturo,
yo descubrí en la lectura como una cierta moción espiritual que dije, este es un hombre para que sea modelo, para que sea faro, ¿no? Para que sea luz en tiempos de oscuridad, en esos tiempos de oscuridad, que pueda, bueno, el Señor suscita hombres que con su luz, todos estamos llamados a ser iluminados por Cristo y a vivir de acuerdo a esa luz, pero me parecía importante que, bueno, hacer un camino a ver si puede ser reconocido como santo, la primera instancia obviamente siervo de Dios, en el caso de que es mártir no hace falta milagro, entonces las virtudes heroicas no se buscan como tal, aunque es un hombre virtuoso, pero porque el martirio se considera un nuevo bautismo, por lo tanto borra todos los pecados y el martirio en sí mismo, el martirio cristiano, obviamente yo ofrezco por el Señor, es la plenitud, digamos, de la entrega, y la Iglesia considera y lo exceptúa de un milagro porque es casi el milagro, esa entrega cierta, ¿no? El milagro es el mismo. Exactamente. Y Monseñor, ¿usted cuánto llevó el periodo diocesano, este plazo? 3 años y unos cuantos meses. En pleno ejercicio usted de la Vicaría Castrense. Sí. Obispado, ¿es vicario? No, obispado es ahora, desde el tiempo que Juan Pablo II lo eleva a obispado. Antes yo siempre digo, a veces me hacen broma, ¿no? El vicariato. El vicario era el vicario del Papa, porque el que era el que era el obispo de todas las fuerzas armadas del mundo era el Santo Padre, y tenía en sus distintos países donde hay, digamos, acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. Entonces le levantó la jerarquía en todo el mundo o solo en Argentina. No, en todo el mundo, en todo el mundo. Ya no somos vicariato, sino ordinariato, u obispado, se puede llamar de las dos maneras. Yo digo, antes era vicario del Papa, ahora somos obispos equiparados como todos los obispos normales. Usted va a la conferencia episcopal como un obispo más. Sí, la diferencia es que nuestra diócesis o obispo es personal. Yo, donde hay un militar, hombre, mujer y sus familias, y la Casa de Gobierno, y la Casa Rosada, y la Quinta Olivos, y el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Seguridad, todo donde hay lo militar, se le confía espiritualmente al obispo castrense. Se me ocurre una cosa simpática. Entonces hay que convencerlo a usted. Convencido usted, tenemos una entrada a todos los lugares que hay que entrar. Bueno, más o menos. Mire, hoy fui a Río Cuarto, a de los aviones. Es una broma, obviamente. No, fui invitado a hacer la oración y a bendecirlos. La Fuerza Aérea es muy creyente y católica, y justamente no pude bendecir nada porque estaban apurados, parece que de presidencia o algo así, y hice ese viaje muy contento de haber ido, pero con un sabor medio amargo también, con sentimientos encontrados, porque la Fuerza Aérea quería que los bendiga, los pilotos vinieron a verme pidiéndome la bendición, y sin comprender esto, que yo creo que por una ignorancia, no creo por maldad, pero por ser más corto a veces perdemos de vista cosas muy importantes, y yo lamento en el alma no haber bendecido. Pero es algo, mírenlo así, está por hacerse. Está por hacerse, se quedamos. Perdió una oportunidad, pero no se... quedamos que... Sí, ahí estamos de hacerlo, y dije, bueno, lo vamos a hacer con calma y vamos a bendecirlos, porque además los pilotos ponen en cada avión la Virgen de Loreto, que es la patrona, y ya las tienen las medallitas, y son muy religiosos, y bueno, y confían, y lamentaron ese episodio, pero bueno, no serán los únicos aviones que no estén bendecidos, así que los vamos a ir a bendecir. Suavecito, como corresponde a un obispo, un padre, dijo una bomba atómica, porque la verdad que emitir ese dato. Sí, pero bueno, estaban apurados. Generoso hasta en la forma de perdonar. Sí. Para mí es imperdonable. Yo no quiero dejar pasar esto. Imperdonable. Digamos, lo que resulta interesante, volviendo al tema del proceso, es que, digamos, para mí es la primera experiencia de una colaboración con una circunstancia Eduardo, como esta, pero digamos, es proceso de canonización porque es equiparable, no es un proceso judicial, pero hay un protocolo que se sigue prolijamente, no es que digamos, está esa figura que cuando se hablaba del abogado del diablo todos figuraban, pero claro, hay un instructor del proceso, hay quien defiende, quien fiscaliza, es decir, un poco se discute todo, y digamos, algo que uno aprendió es que
los procesos de canonización se inician en la diócesis en la cual la persona muere. Por ejemplo, si el Papa Francisco se iniciara un proceso de canonización, no se empieza en Buenos Aires, donde transcurrió la mayor parte de su vida. Es en Roma, porque es donde murió. Ajá, es decir, este es un dato interesante, por eso es la diócesis castrense la que es responsable del proceso de la Eso fue muy llamativo, porque él murió en Rosario, en la cárcel del pueblo, fue tirado allí en Rosario, y yo, cuando hice la consulta, lo primero que consulté, la cosa justamente la jurisdicción. La jurisdicción. Y claro. como ese era militar y era feligres mío, y inmediatamente dijeron que yo tenía toda la autoridad para hacerlo. Bueno, hice todo el camino, lo empezamos en tiempo de Francisco, y lo empezamos también en el tiempo del otro gobierno, porque también es importante, cuando en un tiempo lo militar no era tan bien visto, algún militar me decía, usted la verdad fue valiente. Yo no lo pensé así, yo creo que la verdad tiene fuerza esplendorosa, y me parecía tan claro, y ahí lo empezamos, no especulamos en los tiempos favorables. Yo estoy muy contento que haya empezado en los tiempos anteriores. Seguro que sí, porque, digamos, ¿qué es un santo? Una referencia para ordenar, un ejemplo. Sin duda, es un faro al cual tenemos que seguir sus huellas, y este hombre, y me parece muy importante también descubrir, que eso me fui dando cuenta después, ¿no? Que este santo presenta toda la historia, todo el tiempo que se vivió, los previos a la dictadura, o en los tiempos difíciles del 76 en adelante, porque en tiempo de democracia fue secuestrado y asesinado. Y el beato cardenal Pironio, él tiene una meditación que siempre la recomiendo, Meditaciones para tiempos difíciles, que recomiendo leer, que en el año 76, él escribe los tiempos anteriores al 76, son tiempos difíciles, duros, de secuestros, torturas, muertes, bueno, asesinatos, y este fue el tiempo que le tocó a Larraure. Y me parece que también es importante, porque la gravedad de un tiempo no debe ocultar el otro tiempo. A mí me dicen que por esto soy negacionista. ¿Por qué? Me dicen justamente porque hablo a favor de muchos militares de tiempos, tanto anterior o de estos tiempos, porque no todos son genocidas, no podemos llamar a todos genocidas, y habría que analizar bien el término genocida. ¿El secuestro de Larraure en qué año exactamente? 1974. 11 de agosto, un mes y 10 días de la muerte del general Perón. Ya muerto Perón y Isabel al cargo del... Exactamente. Y lo asesinan, digamos, el 19 de agosto del año siguiente, 1975. Se cumplieron este año 50 años de su muerte. Sí. Ahí hay un tema que a mí me parece interesante, porque, digamos, Larraure quedó exento, esto visto después, quedó exento de cualquier campaña, porque, digamos, hubo tiempos muy duros contra el pensamiento militar, contra los militares. De hecho, hoy mismo siguen cometiéndose irregularidades procesales, vamos a llamarlas así. Cuando Irigoyen creó las efectividades conducentes, ¿no? Nos abrió un horizonte extraordinario semántico, ¿no? Entonces, estas irregularidades procesales, por decirlo así, que, digamos, son palmariamente ilegales si se produjera en todo el universo de los ciudadanos argentinos, salvo esos militares elegidos, ¿no? Que sobre los que no se cumple la ley, y no se cumple la ley. Esto en un lenguaje común le diría que no hay con qué darle. Claro, tal porque cual. Él invitó al perdón, que no haya odio. Él, sin duda, pase lo que pase, que invitaba a su mujer, a sus hijos, invitaba a la nación argentina al perdón. Me parece que este hombre, y ha dicho una expresión que para mí, si lo hubieran escuchado años siguientes, hubiera sido otra cosa la historia, cuando él le ofrecen la libertad a cambio de trabajar para el ERP, porque él era ingeniero químico, y para trabajar por el tema de la pólvora y las armas, él dice, le ofrecen la libertad, ¿no? Y además lo chicanean, le dice, usted está medio mal de la cabeza, no me sale ahora la palabra exactamente, pero está desvariando o algo parecido. Piénselo. Digo, lo pienso, y gracias por este tiempo, pero es para
fortalecerme en mi fidelidad y en mis convicciones. Y le dicen, la libertad cambia, y dice, a ese precio no, porque las armas no están para matarnos entre nosotros. Año 75, podríamos decir, porque murió en agosto, y esa propuesta. Entonces no hay odio, no hay revanchismos. Él quiere morir como el quebracho, quiere ser luz, quiere pide por la patria, reza sus oraciones todos los días y canta el himno nacional. Dios y la patria son su sostén, su firmeza, su fortaleza. Entonces me parece que en ese sentido, gracias a Dios, no tiene, porque todo lo que podamos leer, que gracias a Dios conocemos cartas o su diario íntimo, su diario que escribió en cautiverio, son invitaciones al perdón y a la paz. En un momento, Eduardo, si me permitís, monseñor, en el 75 había un gobierno constitucional, pero ya la represión estaba desenvolviéndose. Totalmente. Con participación del ejército. No entro en detalles porque es para otro programa, pero yo tengo experiencia personal al respecto. Y ya había un compromiso turbio de extinción de vidas, desapariciones, y ya existían durante el gobierno de Isabel Perón. Es un tema que hay que asumirlo, es un dato, no es un tema, o sea, esto lo digo para enaltecer o apuntalar lo que usted acaba de señalar, porque la RAUR era parte de una institución con códigos muy estrictos, ¿no es cierto? Y él, todo esto que usted acaba de relatar, la exhortación a la paz, a la reconciliación, todo lo que lo animaba a él, no tenía nada que ver con lo que ya existía. Porque si decimos, no, era un gobierno constitucional, no había tiempo, qué sé yo, todavía no está. No, ya ocurrían operaciones gravísimas. La solución político-jurídica, ¿no? En este terreno, en lo que digamos, se discute todavía hasta el principio, pero en lo que sin duda constituía un escenario de guerra revolucionaria, porque el ejército revolucionario del pueblo es la militarización de un sector de un partido político para tomar el poder, que incluso, algo que no se recuerda lo suficiente, el ERP no le concede a Cámpora bajar las armas, porque dice, en tanto la policía no agreda al campo popular, no los vamos a matar. En tanto, se pone condiciones, pero el ERP no baja las armas, no es que dice, llegó. Pasamos a la lucha democrática. No, siguió. De hecho, eso fue una actuación permanente. Y entonces, eso existe, y se van dando episodios donde hoy pareciera ser que la respuesta a las preguntas, que son válidas, sobre todo para los más jóvenes que no vivieron eso, es una tienen respuesta, idea en muchos casos. No se la tiene, digamos, la respuesta es jurídica. Es decir, no hay. Es muy interesante porque cuando se habla de memoria, se habla de memoria jurídica. Solo se puede decir lo que dicen los fallos. Con una salvedad extraordinaria que yo quiero expresar, quiero testimoniar. Quienes en su momento firmaron fallos en los que se afirma que hubo guerra revolucionaria, ahora los desconocen, como el caso de Gil Lavedra. Gil Lavedra ahora dice que no hubo guerra revolucionaria, cuando el fallo de las juicios de las juntas figura que la Argentina fue el privilegiado escenario del proceso de guerra revolucionaria más intenso en América del Sur. Entonces, no solo la juridicidad parece ser lo único que se puede decir, donde además hay una limitación establecida por las leyes o por los decretos, que es que solo se puede hablar de lo que pasó entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83, ¿no? Que fue, yo entiendo que cuando Raúl Alfonsín toma el gobierno, digamos, la Argentina estaba probablemente en el peor momento de su historia, económicamente, derrotada por una guerra. Es decir, si uno mira y uno entiende que en ese momento pudiera haber hasta negociaciones. Alfonsín necesitaba los jueces
digamos, los votos en el Senado para poner los jueces, entonces es probable que el peronismo, responsable del periodo constitucional anterior, le dijera, si vas a meter mano en eso, no contés con nosotros. Todo eso yo lo entiendo. Ahora, pasaron 50 años y no podemos abordarlo. Pongo como esto el testimonio de un historiador inglés amigo que siempre dice que a él le fascina hablar con historiadores argentinos que andan buscando por todos lados encontrarse con Lavalle para avisarle que si lo fusila Dorrego va a ser un lío bárbaro, ¿no? Así irónicamente, en el sentido que ¿cómo nos cuesta? ¿Por qué cree usted, monseñor, que nos cuesta tanto un abordaje, digamos, no objetivo, pero sí un abordaje histórico, un abordaje... También, todo lo objetivo que se pueda. Todo lo objetivo que se pueda, y que no solo con esto, que es muy flagrante, sino con el resto de las cuestiones argentinas. Sí, yo creo que el camino que hay que hacer es el camino del encuentro, como decía tanto el Papa Francisco, y el camino del encuentro se logra también con el diálogo, con la verdad iluminada, con la certeza de que yo tengo luces y sombras y que no soy mejor que el otro, aunque uno tenga gravedad o haya sido bien comprometido ese tiempo que dice marzo a diciembre del 83, no quita otras gravedades, ¿no? Digo, me parece que yo siempre digo con pasión o apasionados, pero que la ideología no me ciegue de un lado o del otro, porque toda ideología ciega. Y Larrauri es un emergente, pero hay muchos otros que nos dieron ejemplo de entrega. Uno piensa en el soldado Luna, piensa en Ibarzábal, piensa en Gay, piensa en los de Manchalá. Hay tanta gente que en el tiempo anterior al 76 y después podríamos decir que fueron valientes, patriotas, religiosos, creyentes, y que han sufrido y se lo han silenciado por tanto tiempo, ¿no? Y también en este tiempo, cuando yo digo, por ejemplo, en este tiempo yo conozco muchos militares, pero valiosos, íntegros, y ellos y sus mujeres, sus familias también, con convicciones, con valores, que han sufrido mucho, que están sufriendo mucho. Me parece que tenemos que empezar a tomar la historia con serenidad y no vencidos ni vencidos. Decir, bueno, vamos a mirarla de verdad, con una memoria completa, que no ofenda a nadie cuando decimos memoria completa, porque la memoria parcial sabemos que, y la memoria es sesgada, y la memoria podemos perderla, la memoria, porque a veces, a mí me pasa, yo soy más grande y a veces me olvido algunas cosas que un joven no. Parece que la memoria, la historia, tomarla en su contexto y todo, me parece que son tiempos de transitar caminos de encuentro, y cuesta porque aquí somos así, Boca River, peronistas, antiperonistas, ahora libertarios y otros. Bueno, me parece que tenemos que respetar al que piensa distinto, tenemos que sentarnos y ser capaces de dialogar, y que yo puedo querer al que piensa distinto, y no tengo que denostarlo, ni matarlo, ni hacerlo callar, ni silenciarlo. Ahí quiero preguntarle, por usted debe haber viajado más tiempo en un año de obispo castrense que en el resto de su vida. Sin duda. Porque sin duda. Se la pasa, yo sí. Cuando tenemos que encontrarnos, bueno, yo no imaginaba que usted iba a estar acá y que iba a estar en Río Cuarto esta mañana, por ejemplo. Yo tampoco. La pregunta es, porque la Argentina es muy diversa. Yo voy a contar es autorreferencial, vale simplemente como... un día tenía que viajar a Santiago del Estero, no me combinaba el avión, entonces fui a San Miguel del Tucumán, y de Tucumán me fueron a buscar para ir a Santiago. Y cuando llego, tenía que ir en taxi hasta el lugar donde me encontrara con parte de mi familia. Entonces le tiré un poquito la lengua al taxi. Uno lo hace siempre, va al lugar y tira la lengua, y entonces este hombre, a los 2 minutos salimos del aeropuerto, durante 25 minutos me hizo una defensa cerrada del general Bussi, del orden que imperaba en Tucumán, que se trabajaba, que esto, que lo otro, ¿no? Y yo inicialmente dije, me puse los pelos de punta, estuve a punto de iniciar un debate. Los pocos pelos, sí, por eso como son pocos lo percibo habitualmente. Y después dije, pero escuchemos, ¿por qué pasa esto? Claro. Cuando esto me está pasando... ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este señor
a 40 años de lo que me está contando. Tal cual. Es decir, un señor de 55 años contándome de algo que pasó hace 40, pero contándomelo como si hubiera pasado hace 25 minutos, ¿no? Y yo ahí empecé a prestar atención que nuestro micromundo, que es un macromundo, el mundo de Buenos Aires, del conurbano, de la gran política, de las grandes discusiones, no siempre es acompañado por lo que ocurre en otros lados. Usted Eso, en su recorrido, duda. ¿cómo lo ve? No, sin duda. Y por lo pronto, a mí, yo voy a cumplir 9 años de obispo castrense, y a mí me impresionó mucho el cariño a las fuerzas, tanto armadas como federales también, los que tienen las bandas, y el cariño a la gente, y los desfiles y demás en el interior son una fiesta. Digamos, el mundo militar es querido y es respetado. Aquí hubo toda una campaña de desprestigio, como dijo hoy el presidente muy bien, como se trató de demonizar al mundo militar, y ahora se está como volviendo a su lugar. Yo me parece que no tenemos que hacer como alarde triunfalista, pero sí decir, son hombres que abrazan una profesión, pero también una vocación, porque por eso está la Iglesia presente y acompañando. Papa Francisco este año, en el jubileo de los militares, nos dijo a los obispos y a los capellanes: ustedes están entre los suyos, algo así, para servirlos, alentarlos para hacer presencia de Jesús. Dijo el Papa al estilo Francisco, y lo entiendo y lo comparto. No son como antiguamente bendecían las armas, no, es para hablarles, escucharles, sostenerlos, anunciarles a Jesús. Y esa es la clave, pero porque estos hombres y mujeres entregan lo más preciado, que es la propia vida, por defendernos, por cuidarnos, por custodiarnos. Me parece que eso no hay que perder de vista, son vocaciones de servicio, y a veces en un tiempo uniformado era mal visto, y aún los jóvenes, ¿no? Yo en estos tiempos hablaba, muchos jóvenes abrazan la vocación militar, a veces porque hay necesidad laboral y porque tienen entradas de trabajo, pero también van descubriendo su vocación, y hay que dar el paso para ser militar en tiempos difíciles. Yo cuando me hicieron castrense, yo fui casi 9 años obispo en Córdoba, en Cruz del Eje, noroeste cordobés. Vi a una señora, después que me pasó castrense, muy simpática y me quería, yo creo. Me dijo: ¿y dónde está ahora? Bueno, ahora soy castrense, y dio un paso para atrás. Yo soy el mismo, ¿eh? No. Se asustó. Se asustó. Digo, la mirada, el mundo militar. Y de hecho nosotros, por ejemplo, en Italia, ¿sí? Ordinario militar, el otro día, en una traducción justamente de un libro que va a salir sobre Enrique Yo, en italiano, escrito por la nieta, hice el prólogo y decía: Vescovi, obispo militar. A mí también me impresiona, pero yo soy obispo, digo, para los militares. A mí me gusta decir, soy para ellos, para acompañarlos, para sostenerlos. Y también esta frase que les molesta un poco a algunos, pero la digo consciente y asumiendo, como intento asumir todo: quiero ser obispo para que nunca más pase lo que pasó. Está bien. Claro. Tiene que tener una perspectiva humanizadora. Totalmente. En mi tiempo, yo digo, podrían pasar cosas, porque nadie es perfecto, queremos serlo, pero no lo somos. Pero hay cosas que nunca más, porque nunca el fin justifica los medios, nunca. Bien. Una cosa me quedó pendiente más atrás, pero sin perjuicio. Había una causa de canonización de Chesterton, del escritor Chesterton, que se bloqueó porque el obispo que le tocaba decir que sí, dijo que no. Y es un pecado, es una falla del sistema, porque Chesterton es universal, digamos, es un escritor inglés, pero que justo el obispo que le tocó, donde se murió, en una Inglaterra anglicana además, ahí hay una cárcel del procedimiento, hay un error del procedimiento. Sí. Habrá, ¿no?, que esperar allí. Habrá que esperar que cambie el obispo. Lo que pasa es que los sacerdotes tienen fe. Entonces, fíjate la respuesta. Habrá que esperar. Claro, yo decía, qué bronca, qué mal. Y dice, no, hay que esperar. Bueno, está bien, hay que admitir que porque en la provincia su tarea. Llegan los tiempos, porque a veces llegan los momentos, se entiende. Yo, por ejemplo, estuve mucho en la causa del cura Brochero, que su arzobispo en su tiempo, Monseñor Castellano, decía, porque era un hombre excelente, Brochero era un santo. Muy paisano, muy paisano. Claro, y algunas malas palabras, decía, en Italia parolacha, pero decía, es un hombre de Dios, santo no.
decía. Lo quería parar. Pero en la imagen de la santidad, 50 años después, el Concilio Vaticano II, la inculturación del Evangelio y tantas cosas, se entendió hoy por hoy el cura que pensamos e imaginamos, cura, y digo cura obispo también, es esa figura de brochero que salía al encuentro, que hablaba un lenguaje para que la gente entienda. ¿Por qué la Argentina tiene, ahora hay como una vuelta, ahora tenemos un montón de procesos de canonización, sí. ¿Por qué la Argentina se quedó rezagada respecto de otros países de América Latina en materia de canonizaciones? ¿Fue falta de voluntad? ¿Fue porque santos seguro teníamos? No, sin duda. Reconocidos o no. Yo no sé si... Mamantula, claro, qué sé yo. ¿Qué pasó que hubo esta explosión? Porque son los tiempos de ahora. Yo creo que somos una iglesia joven y que fue creciendo en conciencia de la valoración de lo que significa un santo para nuestra patria. Creo que es verdad que hubo una explosión, que no hay que mirar solo al Papa Francisco, porque algunos dicen porque tuvimos un Papa argentino, es anterior. Sí. Y no diría América Latina, porque nosotros con respecto, por ejemplo, a otros países de América Latina, tenemos 15 beatos, tenemos 5 santos, hay como 45 Los beatos son las inferiores. Claro, que van a llegar el proceso de la canonización, pero los beatos son aquellos que están en camino, que se espera otro milagro excepto los mártires, ¿no? Nosotros tenemos mártires varios. ¿A qué otro mártir aparte de la Raúl? Y están los mártires del Senta, sí, claro, que son allí del norte. Están el mártir Gregorio Muñoz, que es un mártir, es un argentino, pero que fue mártir en España, como fue San Héctor Valdivieso, que fue santo nuestro, nacido aquí, pero español, hijo de españoles, y fue martirizado en España. Y después tenemos los 5 mártires riojanos: Monseñor Angelelli, claro, Pedernera, Longueville y Carlos de Dios Murias. ¿Con los palotinos se hizo algo? Los palotinos están en camino, es como la causa previa, todavía no ingresó. Pues son cosas, va a ser estúpido como lo digo, pero son cosas que claman al cielo. Sí, no tanto. Claman al cielo. No tanto. A ver. Hay un problema en el tema de los palotinos. Yo acá hablo desde del historiador, porque algunos de esos son mártires claramente en el sentido de que fueron muertos en una forma infame que no se puede, que clama al cielo, eso sí. Pero tiene que ser martirio por la fe. Y algunos de ellos estaban claramente implicados en una de las organizaciones de la violencia política. Entonces es un tema... ¿Y qué tiene? A ver, ahí tocaste un asunto interesantísimo, Eduardo. Fe y violencia política. ¿Le quitamos la condición de cristiano a un tipo que elige la violencia política? No, pero no muere por la fe. No, bueno. A ver. Que esa es la condición para ser mártir. Por ejemplo, si uno separara los mártires palotinos, esto sí, yo me meto en un problema así. Bien. Porque podría decir... No arriesgue nada. No, pero digo, había santos curas, santos de verdad, que no estaban teñidos de violentos, ni de marxistas, ni tercermundistas, eran hombres de Dios, que acompañaban procesos también, y hay que ver que entregaron su vida, los mataron. Es un tema complejo de la historia, que hay que verlo bien con tipo bisturí, porque es verdad que yo decía, y algunos dicen... Ellos cumplían, seguían su necesidad. Pero ahí de servicio, había ¿no? un caso concreto, pareciera uno que estaba más metido y que era más infiltrado, entonces... se le complicaba de reconocer que son mártires totalmente todos. Si se comprueba, está fenómeno. Igual nadie tiene que matar a nadie porque piense distinto. Ese es el punto y lo tenemos claro, ¿no? Más vale. Y acá en este caso decir, bueno, lo que los mataron a Larraure, lo asesinaron a Larraure, ¿eran porque odiaban a la fe? Yo no lo sé. Lo que yo puedo decir es que lo que los mataron a Larraure lo mataron porque él vivía el Evangelio hasta el extremo. Le resultó insoportable. Claro, y pidió el perdón, que lo quieran, porque no se dejó comprar, porque no se dejó tentar, porque no se sumó a las filas violentas de ellos, y lo mataron. Y encima los perdonó, ¿no? Exactamente. Y eso es como Jesús dice, perdónenlos porque no saben lo que hacen, a una muerte cierta y poderse salvar, entre comillas. Él quiso salvar, y así lo hizo, así lo creo, a nuestra patria, porque su tiempo oscuro de la historia, él con su vida nos iluminó. Y él dice una cosa muy linda, ¿no? Me sumo dice, mi intención no es el insulto, ni formular personalismo, más bien me impulsa a escribir que este cautiverio que me sume en las sombras, pero que me inundó de luz. Mi palabra es breve,
sencilla y humilde. Se trata de perdón. ¿Y eso esos documentos, cómo se salvaron? Porque, digamos, lo tenían preso, no era una cosa... Bueno, eso es la providencia, querido, porque... A ver, ¿cómo funciona? Bueno, acá el historiador lo va a poder decir. Puedo admitir que la providencia existe, pero ¿me quieren explicar en concretito en esto, por favor? No, bueno, por un lado había un procedimiento por parte de estas organizaciones que era obligar a quienes estaban cautivos a escribir un diario para que el proceso de conversión quedara registrado por ellos mismos. Es decir, era una apuesta a que a demostrar que en algún momento lo que uno desde afuera vería como el quiebre de la personalidad, ellos lo veían como la conversión a la revolución. Entonces tenían que escribir todos los días lo que les pasaba. Se pusieron la soguita al cuello, perfecto. Claro, en el caso de no es que hay otros diarios que muestran cómo la gente quedaba quebrada y lo celebraban. Lo logramos convencerlo de que el camino es el nuestro. Claro, la famosa educación. Exactamente, el último emperador. Sí. de Bertuccelli. Bueno, pero por otro lado, en el caso de la Rapure, aparentemente, de esto no hay prueba histórica, pero uno de los guerrilleros toma ese diario y lo vende a un anticuario. Y entonces se salva el diario. La mínima codicia. Claro, y ese diario termina publicado 2 años después en la revista Gente. Ajá. ¿No? Entonces, digamos, ahí se salva para la historia un testimonio que es como cuando uno pasa por un volquete en la esquina y rescata un plano. Yo tengo, por ejemplo, el plano original de la estación La Plata del ferrocarril provincial. No es comparable. Pero eso lo rescaté de un volquete, estaban vaciando una estación de tren y yo dije, esto debe servir, lo metí en la valijita y tengo el plano original de la estación La Plata. Hay un dicho, hay un dicho antiguo que es simpático, pero que por ahí verlo funcionar. Dice que Dios escribe derecho con líneas torcidas. Sería el caso de este diario, ¿no? Porque si un tipo lo vende por la guita, por codicia mínima. ¿Cuánto puede haber? Y después hay cartas, ¿no? A su familia que le permiten. Y eso, el propio ERP las enviaba, las cartas. Sí, pues, tenían contacto con la familia, le permitían, y agradeció esa posibilidad. Y también tenía con los diarios, ¿no? Que hacían, se publicaban. La familia publicaba cartas en los diarios a la que se le contestaba. Era un procedimiento, obviamente era un operativo clandestino, no era... Pero tortuoso, si se quiere. Sí, era bastante tortuoso, pero bueno, era... Pero cuando decimos la providencia pasan cosas muy lindas. Nosotros, mire, en el aeropuerto de Córdoba hay una capilla muy pequeña. Ahí tenemos un capellán de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y puso estampas allí. Y una señora recogió una estampita de la Rapure, vive actualmente allí en Mendiolaza, y empezó a investigar sobre la Rapure en Mendiolaza. ¿La señora? La señora, porque vio la estampita, le llamó la atención, se la llevó a su casa y descubre, googleando, hoy todo se puede googlear, y descubre que había sido cautivo en Mendiolaza. Y ella, empezó a hacer toda una movida en Mendiolaza con los habitantes de allí. Pusieron una placa, hablaron con la intendencia en la casa donde estuvo, la primera casa estuvo secuestrado en Mendiolaza y en Salsipuedes, allí en Córdoba. Y en Mendiolaza es el lugar donde estaba para fabricar las armas. Lo que ya querían en la Rapure, que sea un hombre de ellos para trabajar. Lo llevaron al futuro lugar de trabajo. Exactamente. Todo esto se lo debemos a esta señora, que es extraordinaria, y que, pareció, digo, no por casualidad, porque la casualidad es el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Esta está buena. La providencia, el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Este Dios nos sorprende, este Dios es maravilloso. Es maravilloso. Y ahora, alguna vez hemos charlado, porque usted como obispo de Cruz del Eje, usted ¿se considera discípulo de Monseñor Laguna? Y me considero, sí, podría decir, lo quería mucho. Él me ordenó diácono, presbítero, obispo. Viví con él y con otros sacerdotes, pero en la casa con él 20 años. Y aprendí mucho, y es un hombre que para mí hoy se lo extraña y falta en nuestra patria, una voz
abierta a todos. Era un hombre, yo puedo dar testimonio. Yo escribí un libro a sus 25 años episcopales que Navega Mar Adentro. Recogí todo lo que pude de sus programas y diarios. ¿Y está disponible ese libro? Sí, se vendió muy mal, pues se vendió poco, después pero se llamó, era la editorial sudamericana, vale la pena conseguirlo. En Mercado Pago se consigue. Diga bien el título, por favor. Navega Mar Adentro. Navega Mar Adentro. Y son las reflexiones de Monseñor Laguna, y esto está lo que dijo en Mirta Legrand, lo que dijo con Neustadt y lo que dijo en ¿Y todo. ¿Esto lo compiló usted? Lo compilé yo, sí. Porque era una manera de homenajear en sus 25 años de obispo, y hoy lo leemos y es maravilloso. Porque Laguna era un personaje interesantísimo. En el gobierno de Alfonsín era un hombre muy mediático, no le ahorraba nada, pero al mismo tiempo lo acompañaba. Era una cosa muy interesante. Exactamente, porque le dio la unción de los enfermos y tenía cercanía. Sí, porque los alfonsinistas, digamos, radicales, hay una tradición laica en los radicales bastante fuerte. No, seguro es buena emoción. No en Irigoyen, Esto, nuestro querido amigo Spechegil, que murió hace poco, insistía con eso, de que Irigoyen era un católico ferviente, pero muere después, con el hábito de la tercera orden dominica. El radicalismo se vuelve laico y se vuelve ateo y se vuelve no sé qué con el paso del tiempo. Y Monseñor tiene una gran cultura y una gran capacidad para empatizar, y lo querían mucho más los de afuera que los de adentro. A lo mejor por la envidia, vaya a saber, porque sí. Por ser hombres de fe. Bueno, no, quizás por miradas, no por momentos, pero Laguna tiene una gran capacidad, porque ahí me consta el mundo no creyente, podríamos decir, el mundo judío. Ha escrito 2 libros con Marcos Aguinis, ha escrito un libro con el rabino Reuschmann. Me parece que ha sido un hombre de la cultura que ha sabido dialogar con todos, sin condenar, pero sí es muy sacerdote, y su pasión era ser sacerdocio. Él escribió un libro muy bueno, Luces y Sombras de la Iglesia que Amo, que también vale la pena leer, porque en perspectiva uno puede haber descubierto que muchas cosas del Papa Francisco también eran expresiones o anhelos de Monseñor Laguna escrito antes. ¿Ellos se trataban, Laguna y, sí, mucho. ¿Y Bergoglio? Sí, mucho. Porque y Bergoglio, fue agradecido. convengamos, Bergoglio, un líder, podemos dedicar 10 programas a Bergoglio y va a ser poco. Pero los que trabajaron con él sufrían la conducción. No era un autoritario, pero mamita querida, ¿no? Sí, tenían las convicciones claras, entonces sabía dónde iba. Sabía dónde iba. Y ahí te subías al tren o estabas listo. Pero Suavecito, mira lo que acabo de decir. No, pero no por nada raro, digo, porque era un ritmo intenso, pero Monseñor Laguna era muy agradecido al cardenal Bergoglio. No lo vio Papa, claro, pero dijo Monseñor Laguna una vez, en el 81, saliendo de verlo cuando era rector en el Máximo, y esto me consta, yo estaba en el seminario ya, salió de verlo al padre Bergoglio y dijo: no para hasta Papa. O sea que era un visionario Laguna, no junó. Pero decía como virtud, se lo dijimos a Bergoglio, porque hoy es un sacerdote muy importante también en Merlo Moreno, que escuchó y que le contó exactamente. ¿Y lo supo Bergoglio? Y lo supo Bergoglio, sí. Lo supo Francisco. Ya Francisco. Está bien la diferencia. Ahora, hay una preguntita sí, urticante. El obispado que usted integra, que no tiene que ser homogéneo, por supuesto, por eso es un cuerpo, acompañó todo lo que debió a Francisco, le costó, porque Francisco tenía con sus pares una cosa dura, no era la armonía absoluta, ¿no? Por esto que usted dice, que él la tenía clara y iba para adelante. Cuando dice el obispado, ¿se acompañó a la gente o al obispo castrense? No, se acompañó al Papa. Si el episcopado. El episcopado, me expresé, claro. pido disculpas. No, el episcopado sin duda. Se disciplinó eso, sí. Desde luego, pero ¿cómo le cayó a todo el mundo? ¿A todo el mundo le cayó bien? No, había algunos que no, claro. Claro. Algunos lo daban por muerto, ¿no? Claro, por eso ya estaba por jubilarse, a muchos los sorprendió, pero que nos encolumnamos sin duda con el Papa. Después es lo que tiene, yo decía, bueno, obviamente que hay cosas que son de fe y que amén a lo que diga el Papa. Después hay cosas que son más de miradas humanas. He escuchado que alguien dijo: mira, yo lo he combatido toda la vida, pero Papa, soy el primer soldado. Sin duda. Y además, y después de muerto,
mucha más gente se ha reconciliado con la figura del Papa y con lo que siempre pasa, que todos, aún los santos, tienen resistencia, ¿no? Y más cuando el Papa Francisco abrió... Una de las cosas que más me sorprendió a mí es esa franja de clase media acomodada que lo resistió. Bueno, digamos, algún amigo mío muy cruel dice la franja Criterio o el barrio norte, pero lo resistió, lo hemos escuchado, hemos discutido. También el Santo Padre se metió bastante en nuestro barro nacional, entonces eso hacía que con Eduardo somos francisquistas de la primera hora, le quiero aclarar, por razones probablemente diferentes, pero muy y hemos dado esas batallas, ¿no? Porque ahora nadie lo discute. Hoy, ¿quién discute a Francisco? Nadie se anima. No hay quien discuta a Francisco. Venite el viernes, te llevo a una reunión. Bueno, debe ser en secreto. No, pero me parece que como todo hay que mirar. Todos tenemos luces y sombras, o todos tenemos marcadas diferencias, opciones. Mirá, digo que eso no quita, sumando y restando, el gran bien que el Papa Francisco le ha hecho a la Iglesia, al mundo, sin duda, al mundo. Hoy en día su tumba es un lugar de peregrinación y demás. Uno podrá decir alguna cosa, o podrá tener, los que puedan no quererlo tanto, pero todos tenemos que reverenciar esta figura. Es cierto que no ha pasado mucho tiempo, pero a mí me sorprende, siguiendo... el Papa León es un hombre que le dedica más tiempo aparentemente a darle un talante intelectual a sus dichos, ¿no? Es decir, es un pastor, pero yo lo veo muy... No, pero las citas en los discursos son... hay una pretensión intelectual que en Francisco no se veía. Y una cosa que me sorprende, no ha dado hasta ahora, que yo sepa, se me puede haber escapado uno, ningún discurso, ningún sermón, ninguna ponencia en la que no lo nombre al Papa Francisco. Es decir, ahí hay que no lo... En los papas anteriores no es así. Ocurría, me puse a ver Pablo VI cuántas veces lo nombró a Juan XXIII, lo nombraba cuando había lío. Medio casi como... Y el Papa León lo nombra Francisco en todas sus disertaciones, ¿no? Hablando con 23, que para mí es el gran revolucionario, ¿no? El que inicia el cambio. Estuvo, como el Papa acaba de estar en Túnez, Turquía. En Turquía, perdón. Y Líbano. Y Juan 23 fue nuncio ahí, claro. Era un gran diplomático. Sin duda. Cuando dicen el Papa campesino, el Papa campesino, todo lo que quieran, pero un diplomático de orden mundial. Sí, con características sin duda humanas, heredadas, digamos, un hombre de Dios, sin duda. Un hombre de Dios, pero que armó el lío y le pidió a Dios, llegó el momento y le dejó, digamos, que otro lo resolvió. Claro, que tuvo, claro. El concilio, decís vos. Pablo VI. Pablo VI fue el hombre que tuvo que administrar todos los conflictos. Es decir, bueno, porque Papa Juan XXIII abrió las puertas del concilio, etc. Sí. En los tiempos de Monseñor Laguna, si uno salía por la calle, yo fui criado en un hogar que no teníamos vida cristiana, es decir, éramos católicos, nos bautizaron a todos, pero no íbamos a misa. Yo empecé a ir a misa en el secundario, pero de esos tiempos yo recuerdo que si uno salía a la calle y preguntaba el nombre de 10 obispos, la gente los conocía. Aramburu, Casciano, Prismatesta, es decir, de Nevares. La Iglesia formaba parte del debate nacional, y yo el otro día hice una maldad enorme, que fue preguntar en una provincia argentina, me paré en la plaza y le pregunté a 25 personas, porque quería que me diera el número estadístico, si conocía el nombre de pila del obispo. Uno lo conocía, el nombre de pila. De su obispo. De su obispo, que lo hice para contestarle una carta a Loris Sanata, que decía que los obispos eran los verdaderos gobernadores. Una de las cartas que sacó Loris Sanata diciendo: la influencia de la Iglesia en las provincias peronistas es tan grande que el obispo es el verdadero gobernador. Qué obsesivo está Loris. Sí, pobrecito. No, bueno, si yo hablara de la diócesis de Bolonia diría cada pavada, pero hay algo de esto, que es como que la Iglesia, que tuvo que, que fue como una respuesta, porque la Iglesia también recibió esa responsabilización y demonización por el pasado,
y que eso genera, digamos, uno cuando se empieza a defender hay un momento que dice no me peguen más y no se corre. También es una cuestión de este tiempo, esta suerte de, digamos, no visibilización de los obispos en la Argentina, o es, digamos, responde a, digamos, no es una cuestión de la Iglesia, sino que es una cuestión de los tiempos. ¿Cómo lo ve usted? Porque usted tiene bastante visibilidad. Yo creo que bueno, sí, también por el cargo que tengo, ¿no? Claro. Me parece que son las dos cosas. Nosotros como iglesia, no todos tienen la capacidad para enfrentar a los medios. Digamos, a veces los medios fueron muy agresivos. Sí, con claro. Muchos obispos le tenían miedo también. Yo digo humildemente, ¿no? A los medios han dado un paso atrás y después hoy me parece que a los medios no les interesa tanto la voz de la iglesia. Entonces, lo cultural antiguamente. Perfecto, se nos acaba el tiempo. Perfecto el cierre. El cierre perfecto. No, además muy autocrítico, crítico y autocrítico. Nosotros nos replegamos y afuera no nos miran. Tenemos un mensaje. Así es, ya cerrando el programa, dice: hola amigos de Viejos Vinagres, soy Juan de San Isidro, siempre haciendo tiempo para escucharlos. Linda entrevista la de hoy, además de que nos informan sobre temas que en lo común no escuchamos. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, Padre Santiago, muchas gracias por haber estado aquí. Una alegría. Y un gusto, y seguiremos recurriendo a usted porque siempre nos quedamos con 4 o 5 frasecitas como para masticar. Así que, la próxima vez si me invitan les traigo una Vega Mar adentro. De Emoción Laguna. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quiénes hemos hecho el programa de hoy? Bueno, estuvimos hoy, Mariela Sexter, en la producción. Hoy, Día del Productor de Radio y Televisión. ¡Oh, qué bien! La saludamos. Felicidades a Mariela. Bueno, ahí saluda. En la operación técnica, Eli Baldonado. En la conducción, Guillermo Ariza, Eduardo Lázaro, y locución, Fernando del Priore. Viejos Vinagres, aquí en la 1110.